Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar nuevamente con nosotros. Hoy el tema que analizamos con nuestros invitados tiene que ver con los procesos de investigación que ha iniciado el Ministerio Público en el caso de las partidas presupuestarias destinados estos recursos a diputados, las ya famosas subvenciones, lo que en su momento se llamó fondo departamental y toda la ayuda social que se canaliza a través de diferentes dependencias del Estado para los congresistas, los diputados que han estado en el ojo del huracán en los últimos días y con algunos de ellos ya con acciones puntuales. Isis Cuéllar, vicepresidenta del Congreso Nacional, que es quien dio el inicio a estos hechos investigativos ya de manera pública, ha solicitado permiso en las últimas horas, se retira de su función legislativa y se somete, según la versión que ella ha dado, a las investigaciones por parte de los entes contralores y fiscalizadores del Estado. Pero ¿qué va a pasar con el grueso de los parlamentarios? Este tema, como les apuntamos, lo vamos a abordar aquí en el estudio. Hoy le doy la bienvenida al licenciado Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, y esperamos la conexión en cuestión de minutos de congresistas que nos van a acompañar también en el debate, porque buscamos enriquecer para resolver, no para complicar. Carrito, ¿qué tal? Buenas noches. Excelente, buenas noches, un gusto. Mire qué buena introducción la que usted dijo. Por un lado, usted dijo Isis Cuéllar, que es la que inició. Yo creo que esto es importante porque esto es el inicio a una acción que cada vez que analizamos más y recibimos más documentación, nos damos cuenta que el esquema es el mismo que se usó, bueno, no el mismo porque está aumentado, está perfeccionado, pero el fondo al final es el mismo que cuestionamos desde ASJ. Hace 14 años hicimos nuestro primer estudio sobre este tema, donde revelamos las atrocidades que se cometen con los fondos públicos, pero posteriormente hubo otro análisis que derogó el fondo departamental, hay que recordar eso, que posteriormente el 2018 lo reactivaron con otro nombre. Recuerdo en ese momento la ex ministra de Finanzas incluso se reveló y dijo no hay fondos para poder activar. Era de 400 millones este fondo. Y bueno, hoy lo que tenemos es que más bien tenemos dos fondos. Tenemos las subvenciones que hasta la fecha se han gastado más de 600 millones que no se han liquidado. Eso es importante decir. No aparece ninguna liquidación sobre esos fondos. Y el nuevo fondo social que se crearon con 950 millones de lempiras anuales. Ahora, permítame, licenciado Hernández, separemos. Las subvenciones son amparadas en la Constitución. Las subvenciones son amparadas en la Constitución, que es un tema que yo creo que deberíamos de modificar. Artículo 205, numeral 37 de la Constitución de la República. Ese es un tema que nosotros estamos exhortando a los candidatos a que deroguen eso. No debe ser así. Porque ellos argumentan, no, pero es constitucional. Obviamente es constitucional. El problema es que la forma como hacen uso de ese recurso es discrecional. Y debemos decir que de los aspirantes a la presidencia de la República, con posibilidades reales de ganar, no han ido a fondo en este articulado que puede ser, políticos del país, un buen punto para tratar de ganar esos adeptos que van a ser clave. Y es mayoría calificada, es decir, que propónganlo todos, a ver quién es el que de principio dice sí lo quiero y que después el auditor social verifique si efectivamente esos temas de campaña que son tan llevados y traídos después los cumplimos. Exacto. No, yo creo, y nosotros le exhortábamos a los candidatos y a sus equipos, tanto a Tito como a Salvador, pero ya
La Presidenciable Libre se ha pronunciado, no de manera contundente en esto, pero yo sí creo que eso tiene que derogarse. Pero ese es el menor fondo, eso es la cantidad menor. Es importante decir, 663 millones obviamente no es menor, es una cantidad enorme de dinero que ejecutan ahí y que no han liquidado. Y lo otro, tenemos los 950 millones de lempiras anuales, 2023, 2024. El 2025 eso aumentó porque había un remanente de 200 millones y se lo incrementaron. A través de la Sede Sol, a través de la Secretaría de Gobernación, Condepor, FIS y la CID. ¿En qué se hace? Entran 5 actores más. 5 actores más. Y cuando uno ve las liquidaciones, por eso es que yo decía, mire, yo valoré el tuit de la señora presidenta, porque dije, excelente, porque ella dice algunos elementos ahí, dije, vamos a ser implacables. Pero claro, como uno tiene información que no es Isis Cuéllar solamente, sino que hay muchísimos, o sea, hay muchos. Bueno, se ha hecho público una lista. Claro, y esa lista se ha modificado. ¿Usted ya la conocía? Sí, claro, y se ha modificado por razones de que la fuente de repente no quiere revelar algunas cosas, pero a ver, fondo, cuando me dice que se ha modificado es que algunos valores, que faltan. Algunos valores, algunas cosas, pero lo quiero decir, quién está, mire, hay gente dentro de la Secretaría de Finanzas, dentro de las secretarías que están molestas con eso y al final se han ido filtrando, pero ya por la ley de acceso a información se está recurriendo a eso. Lo que le quiero decir es que... Esta es la lista, para aclarar, es la lista de la Secretaría de Finanzas. De Finanzas. Es una lista oficial, no estamos inventando nada, solo la proyectamos, son varias páginas, porque circulan otras, pero nos quedamos con esta esa, porque tiene la oficialidad del Estado. Totalmente, pero tenemos, mire, se dieron de ese fondo a través de la Secretaría de Gobernación y Justicia, para proyectos que en el pasado, mire cómo la historia se repite, ¿verdad? Yo recuerdo en el pasado estar cuestionando proyectos de limpieza. Proyectos de abatización, decían, proyectos de limpieza. Claro, cuando usted quiere ir a verificar si se hizo el proyecto de limpieza, es difícil verificar si se hizo o no se hizo. Pero ahora tenemos exactamente lo mismo. Proyectos de pavimentación a través de Secretaría de Gobernación de 600 metros de carretera de diputados. En el pasado recuerdo que nosotros nos tomamos la tarea de ir a verificar y habían lugares que ni siquiera había carretera. ¿Entiende? Una caja puente donde no hay río. O sea, es lo mismo que ha ocurrido ahora exactamente con una casa lo mismo que en realidad existe, claro, pero no pertenece a quien recibe la subvención o el recurso. Sí, y yo creo que en el fondo, Shendo, lo que hay que hacer énfasis es que hay tanta confianza en que la institución es débil y el Estado de Derecho no funciona, que los diputados se atreven a falsificar esas cosas tan básicas que se pueden verificar, como poner una casa, una chocita para hacer una solicitud. ¿Y por qué lo hace? Porque el que esté en el poder siente, no va a pasar absolutamente nada, tenemos control absoluto de todo y no sucede. O decir que pavimenté 600 metros en, no sé, una comunidad. Mire, en el pasado llegamos a conclusiones de lugares que ni siquiera existían en la geografía, comunidades que no existía el nombre de una comunidad y de repente a un bárbaro se le ocurre decir que está haciendo una obra ahí, porque confía en eso. Entonces, ¿qué es lo que se repite? La historia se repite, pero obviamente creo que es importante decirlo, los valores son muchísimos superiores a los que teníamos antes. O sea, el caso Pandora y todos esos casos que pasaron, eran menores, delitos, pero eran menores a lo que hoy estamos viendo. Hoy estamos viendo valores aumentados y una sola diputada manejando 39 millones y usted escuchó a otra diputada, creo que por este medio de Cortés, tratando de justificar y dar un listado. No engañen al pueblo, esas historias las conocemos, de que dicen que hicimos la obra y todo. Mire, se aprovechan
de la nobleza del pueblo hondureño, se nutren de la miseria de la gente para obligarlos, para pedirles, mira, fírmame esto a cambio de 5.000 lempiras, y al final en la práctica se quedan con recursos. Pero más doloroso, digo, por gente que uno le ha guardado un profundo respeto, diputados de Libertad y Refundación. Jamás me imaginé yo que, por ejemplo, y voy a mencionarlo así, le tengo respeto y todo, trabajamos juntos, el abogado Barrios, porque él era parte de los que junto a nosotros cuestionaba, y él como constitucionalista decía, el diputado tiene que dedicarse a legislar, esa es nuestra función. Y cuando yo veo ahí, y lo he visto un poco tratando de, de estructurar bien la respuesta para justificar esa acción, no, eso no hay justificación. ¿Entiende? Repartiendo becas, haciendo, o otra persona muy respetada aquí de Francisco Morazán, repartiendo una cantidad enorme, miles ¿cómo se llaman esos? Certificados de regalos de 1.000 lempiras a sus activistas, a sus empleados. ¿Entiende? No hay un control, y eso obviamente, por eso nosotros decimos, eso le genera un daño a la democracia, porque no nos vengan que es para el más pobre, es para el más pobre activista. Me refiero al doctor Hugo Noé Pino, que es miembro de la Junta Directiva y es de los que más ha recibido. Permítame, licenciado Carlos Hernández, que a propósito queremos involucrar en este diálogo al congresista Germán Altamirano, es diputado por el departamento de Santa Bárbara. ¿Cuál es el análisis que se hace ahora, visto ya documentos, Germán, oficiales de finanzas? Porque el detalle es que se especula mucho, pero hoy sí tenemos una fuente fidedigna de la cual partir y observar que sí hubo manejo de fondos por parte de congresistas. Debemos decir que hay muchos que las obras sí las realizaron y son verificables, sí. Pero ¿qué puede ocurrir de cara al 30 de noviembre? Y lo planteo de esa forma porque los políticos así son. Y ahora vamos a venir a señalar los de ayer que también estaban, que ahora hacen lo mismo, pero lejos de todo eso, compromisos para corregir. Porque estamos en lo mismo de hace 3, 4 años, 5 años atrás. Germán, buenas noches. Bueno, buenas noches, Chendo, Carlos, y el pueblo hondureño, especialmente al pueblo de Santa Bárbara. Mire, en efecto, tenemos nosotros que partir de algo. No es lo mismo antes que ahora. Antes sucedía que el fondo departamental se le depositaba al diputado de manera directa. Y eso nosotros lo cuestionamos y lo vamos a seguir cuestionando. Que el diputado maneje dinero de manera directa es cuestionable. ¿Y qué es lo que sucede? Que entonces antes tenía que tener un pliego de responsabilidad de parte del Tribunal Superior de Cuentas. Entonces, este Congreso Nacional le devuelve la facultad al Ministerio Público para que sin necesidad de un pliego de responsabilidad del Tribunal de Cuentas actúe y pueda investigar de oficio cualquier fondo o cualquier actuar que esté entredicho de los funcionarios, especialmente de los diputados. Me parece que a estas alturas, bueno, y se crea una ley específicamente en donde ya no se le va a depositar al diputado, sino que el diputado puede gestionar. Yo estoy de acuerdo en que el diputado es para legislar. Lastimosamente, no es la misma historia política de los pueblos del área rural a la capital. No es la misma historia. No vivimos la misma historia en tierra adentro a lo que se vive en Tegucigalpa o en San Pedro Sula, lastimosamente. Y eso no lo dice Germán Altamirano, esa es una realidad. Aquí, santo que no hace milagro, nadie lo reza. Entonces, al final de cuentas, por tanta necesidad histórica que hay, por tanta deuda pendiente que hay en la sociedad, las comunidades llegan a uno y esperando algún tipo de respuesta.
¿Qué es lo que hace uno? Bueno, uno gestiona. Y fíjese, esta ley a uno como diputado, y lo voy a decir de forma transparente, llegaban y nos decían, bueno, mire, usted tiene derecho a gestionar en proyectos 6.5. No se le va a depositar a usted. Usted decida a través de qué institución lo va a ejecutar. Llámese FIS, SID, Cedesol, ENE, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasaba? Yo preguntaba, bueno, ¿y en Cedesol qué puedo hacer? Becas, nunca supe que se podía hacer ese tipo de destinar cheques de manera personal, porque yo estoy en desacuerdo de ese tipo de acciones, porque al final en el arca abierta hasta el más justo peca, es que esa es la verdad. Y esa acción que cometió tanto el ministro como la diputada, me parece a mí que por ellos no se puede pagar todo, no podemos pagar todo. Eso creo que fue una acción muy aislada, porque al final esta ley, cuando se aprueba este mecanismo, cada secretaría está supeditada a la ley de contratación del Estado. Y estamos claros, Germán Altamirano, diputado por Santa Bárbara, que hubo privilegiado dentro de este proceso, que quizás el trato del congresista de Santa Bárbara fue diferente al de Francisco Morazán, al de Cortés, al de Olancho, por todo lo que significa el articulado de la política vernácula en nuestro país. Ustedes mismos así lo sintieron por este hecho que me señala de Copán, porque es diferente, aunque todos son iguales ahí en la Cámara, el trato que recibe un directivo. ¿O estoy equivocado? Y esto no es de ahora, esto ha sido de siempre. Claro, de hecho, a lo interno de la bancada hubieron varios resquemores precisamente por eso, porque hasta ahí se dan cuenta varios compañeros que no todos ejecutan entonces la misma cantidad, bueno, un Sí, porque usted me dice 6.5 millones para cada diputado, pero aquí hemos visto algunos... Al año, sí, para cada diputado, pero aquí hemos visto algunos que ya llevan 37 millones y que si lo dividimos, y usted es un matemático, usted es un financista, divídamelo entre 3, ¿a cuánto da? Voy a hacer una pausa porque vamos a hacer unos ajustes por el tema de la conectividad. Diputado Altamirano, regreso con usted y también con la participación del licenciado Carlos Hernández. Ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo, volvemos a Santa Bárbara con el congresista Germán Altamirano. Hemos estado enfrentando hoy dificultades en algunos sitios del país con el tema de la energía. Santa Bárbara es uno de ellos. Bueno, gracias a Dios resolvimos. Germán, hubo privilegios, a unos más que otros, y me dice que eso provocó malestar. Y vea por ahí... no vienen las filtraciones, porque esto es común en política y por la víspera se conoce la fiesta. Atentos a lo que puede ocurrir en la campaña, porque si ya nos hemos acostumbrado a que se digan de todo, ahora pinta que va a estar bravo esto. Claro, por supuesto, Chendo. Y mire, y aunque el problema es que el corrupto en donde sea o como sea, le va a intentar doblar el brazo a la ley, independientemente, porque acá este Congreso eliminó la ley de secretos. Este Congreso le devolvió la potestad al Ministerio Público para que investigara este tipo de acciones que antes no se daba, y aún se creó una ley especial para el Fondo Social, pero aún así hay gente que, bueno, que lo que busca es el beneficio particular. Y entonces siempre encuentran la manera. Eso ocurre siempre. Entonces, yo lo que sí aplaudo es la decisión frontal de la abogada Rixi Moncada, la próxima presidenta, y del coordinador del partido de salir al paso y de forma tajante tomar una decisión de separar, cosa que ningún otro partido en el poder lo ha hecho, de separar a un funcionario que esté salpicado con este tipo de situaciones y ponerlo a las órdenes de las autoridades. Pero vamos a ir más allá. Desde el Congreso Nacional se debe de partir, si se va a eliminar este fondo, que yo estoy de acuerdo que se elimine, si eso está generando duda o suspicacia ante la población, pero antes de eliminarse,
se debe de dar una respuesta, se debe dar un informe, detalle, diputado por diputado, peso por peso, en qué se invirtió este fondo para dar una muestra no solo de transparencia, sino de rendición de cuentas por respeto a la población. Y yo estoy seguro, ya el presidente Redondo dijo que se iba a dar, que se iba a hacer ante las autoridades y ante el pueblo hondureño. Y las subvenciones... Las subvenciones, en el caso suyo ha recibido, ¿por qué no se han liquidado? Y de este recurso que se les permite a ustedes tener proyectos de ejecución con ellos de 6,5 millones. Y aquí es una defensa individual, Germán, más allá del pensamiento político que se le debe respetar a los de Libre que han ejecutado, a los de la Democracia Cristiana, del PCH y liberales también. No sé si nacionalistas han ejecutado, argumentan que no. Pero en el caso de Germán Altamirano, tiene la documentación, pueden ir a escurcarlo, a revisarlo y bueno, y no se va a esconder porque usted ha estado aquí participando frecuente, contrario a otros que los hemos buscado y ahora es imposible que hablen. No, claro, Chendo, mire, yo, la verdad es que soy de un departamento, Santa Bárbara, el departamento más bello de Honduras, es un departamento que evidentemente nuestros proyectos se pueden palpar, se pueden ver, se pueden evidenciar. Yo los proyectos que ejecuté los hice a través de la Secretaría y la Secretaría yo los gestioné. La Secretaría los ejecutó y están ahí en cada uno de los municipios. Los proyectos que hemos hecho, lo que sucede es que llega un patronato y es donde un secretario de Estado no llega y entonces llega uno y por supuesto es el primer frente. El primer frente es el líder comunitario, después el alcalde o alcaldesa y posteriormente el diputado. Entonces así lo gestionábamos con una solicitud de ellos, no de manera personal, no de manera particular. Entonces, ¿qué sucede? Que están liquidados en tiempo y forma de acuerdo a los reglamentos o a la ley de contratación del Estado con las diferentes secretarías que se ejecutan. Como vuelvo y le repito, no es tanto el problema que se haga este tipo de programas. El problema es siempre que vayan a meter mano los malos políticos, los malos administradores, los que son amigos de lo ajeno. Eso ocurre en todos los gobiernos. Y un gobierno no se vuelve corrupto por tener funcionarios corruptos, porque ese riesgo lo tienen todos. Un gobierno se vuelve corrupto cuando es cómplice de la corrupción. Y este gobierno ha demostrado no ser cómplice, porque toma decisiones frontales y toma decisiones no solo de separar a los funcionarios como el secretario, el exsecretario en este momento, José Carlos Cardona, sino de investigar y que se abran las puertas con los diputados. Incluso mire usted el video, por ejemplo, de Carlos Zelaya, cuando un diputado había renunciado a su cargo, no solo a su puesto, sino a su cargo. Este Partido de Libertad y Refundación ha demostrado ser diferente porque corremos el riesgo, somos seres humanos y ahí tiene usted ahora exigiendo desde la coordinación del partido y la candidata exigiendo la renuncia de Isis Cuellar. Así que Libre está demostrando que no va a apañar las malas acciones, que se investigue, por supuesto, y que se castigue sobre todo. Muy bien, ya vuelvo con usted, porque aquí hay algunos elementos que quiero escuchar el análisis de Carlos Hernández, porque cuando se va con la ayuda, si se va a una comunidad independientemente del proyecto que se va a desarrollar, pero si es de beneficio, habrá que aplaudirlo, pero sí se cuestiona cuando el que es beneficiario es el que me está acompañando aquí en Tegucigalpa. Déjate ser a mi asistente, a los familiares de mi asistente, que son los hechos que se han hablado del caso puntual de Cuellar, la vicepresidenta del Congreso Nacional. Con los cacicazgos políticos que tenemos en el país, eso de que renuncie no va. Hay que ser reales en esto. Ya uno sabe quién controla, ¿no? Si la quieren quitar, la quitan. Antes de que me den la respuesta, solo quiero leer el tuit de el expresidente José Manuel Zelaya Rosales y la abogada Rixi Moncada para hacer la relación de este contexto que planteamos. La Coordinación Nacional del Partido Libre, escribe José Manuel Zelaya Rosales,
convocó hoy en horas del mediodía su sede en Tegucigalpa para dar a conocer y discutir y ratificar acuerdos alcanzados en defensa del interés público. Aquí viene el electoral contra la corrupción y la impunidad denunciada en el manejo del Fondo Social y las subvenciones publicadas por el Congreso Nacional. Este acuerdo anunciado por nuestra candidata y próxima presidenta de la República, Rixi Moncada Godoy, es parte del firme compromiso con la transparencia y la refundación de Honduras. Solo la verdad nos hará libres. Esta es la introducción de todo lo que se ha discutido en el día. Vamos a lo de la abogada Moncada Godoy. La abogada Rixi Moncada escribió que está en total de acuerdo con la postura del coordinador general y exige la suspensión inmediata de la diputada Isis Cuéllar de sus cargos en el Partido Libre y el Congreso Nacional. La renuncia de los diputados del Partido Libre al fuero especial para ser investigados y sin excusas rendir cuentas ante el Ministerio Público y los tribunales de justicia sin privilegios. Exijo también que se detenga el acto de aprobación de más recursos del Fondo Social, el cual debe cancelarse sin vacilar. Solo permítame, antes de leer el tuit de respuesta de Mel Zelaya, hay un elemento aquí importante, y es si eso se puede cancelar. Llamen al Congreso Nacional y vean el valor de los diputados, claro, que son 86 votos, y ya me va a responder Germán también. Yo creo que en eso todo el mundo estaría de acuerdo. Los liberales tendrían que apoyar. Todos votarían, por vergüenza de repente. Se puede ir hasta por unanimidad. Sí, ahí es de tener el valor de hacerlo, porque eso de que renuncie, o sea, que eso de la renuncia solo es que el coordinador y la candidata diga te vas y punto. No entremos en los formalismos. Totalmente. Yo entiendo, saludo hasta Santa Bárbara. Sí, es muy lindo, muy lindo departamento. Yo entiendo que es la posición del Partido Libertad y Refundación a 5 meses del proceso electoral, con un discurso sistemático de que no hay corrupción, que las prácticas del pasado son historias. Ha habido una reacción y a cualquier partido que estuviera en el poder una situación en este contexto golpea, y ha habido algunas reacciones, y yo creo que eso es importante. Lo que creo que el pueblo hondureño está lamentando es esa oferta de actuar de manera diferente, porque es cierto, Germán, ahí está lo de Sedesol, pero tenemos también lo de la Secretaría de Gobernación y Justicia. Y ahí hay recursos, y ahí es que ahora en esta nueva era hay muchas cosas que ya no quedan en la opacidad. Condepor también, que se han gestionado ahí recursos, el FIS, lo que yo mencionaba. Creo que de repente el escepticismo de uno y se lo digo con mucha autoridad y propiedad, después de estar en esto ya por tantos años y estas mismas prácticas, haberlas visto 14 años atrás, de ir al campo y verificar las obras, uno se da cuenta de que lamentablemente la capacidad del Estado es difícil. Yo escuchaba al ingeniero Redondo que decía, le damos 60 días al Tribunal Superior de Cuentas para que el Tribunal Superior de Cuentas, mire, en el 2018 le aprobaron fondos extras al tribunal para poder fortalecer las capacidades para auditar los fondos, que en aquel momento se fue el escándalo que se generó y no pasó absolutamente nada. Y perdón que lo interrumpa, hay otro elemento que también hay que trasladárselo a la ciudadanía. El Tribunal Superior de Cuentas hace auditoría a posteriori. Hay que cerrar los periodos para que investiguen. Entonces ahora van a estar en un proceso de investigación. Y no tiene capacidad. Y si nos vamos al Ministerio Público, y se lo digo porque conozco desde adentro el Ministerio Público, que ese es otro asunto, la famosa, el impuesto a la tasa de seguridad, que ese es otro tema que anda por ahí,
que en el pasado por lo menos recibían fondos extras al presupuesto el Ministerio Público para fortalecer las capacidades de investigación y todo. En este momento ya no hay capacidad, no hay fiscales, no hay analistas financieros, no. Puede ser que haya voluntad, y le digo porque he hablado con varios fiscales ahí extraordinarios de carrera, no hay ingenieros para ir a hacerla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Damos 60 días para que nos den un informe, pero es que no va a haber la capacidad para hacerla. El Ministerio Público, con todas las denuncias que van, hay un amor enorme porque al final no puede. Entonces, esto es lo que uno lamenta. Uno dice, pues chica, si tan solo le hubiéramos dado recursos, esos millones, esos 30 millones para la Fiscalía Especial de Delitos contra la Mujer, para tratar el tema de feminicidio, que no tienen ni siquiera a veces para modificar, pero la señora Isis Cuéllar se lo dio a su familia y otros diputados más. Y eso es importante decirlo. Y yo entiendo, diputado Altamirano, yo espero que en el caso suyo particular haya ejecutado de manera transparente y todo, pero el escepticismo de la población es porque uno ha escuchado estos discursos tantas veces. Yo escuchaba a José Carlos y yo conozco a José Carlos, incluso le mandé un mensaje y hasta le dije, mira, ojalá que lo que está diciendo eso se ratifique y que la verdad prevalezca, porque al final un joven que recién incursiona en la administración pública y al final por lo que se observa y lo que se ve... ¿O lo burlaron? Claro, hombre, si es que al final... Mire, lo estábamos hablando la semana pasada y entre grupos dijimos, mira, José Carlos y Isis se van a ir. Y me dijeron, no, José Carlos muy cercano ahí a la presidenta, se va a ir. Eso ya lo vimos. El diputado dice que en el pasado no vimos eso. Claro, sí, en el pasado también vimos eso. Los mueven, ojalá no sea la historia, los mueven, pero al final siguen teniendo control. Si tiene autoridad, si tiene poder dentro de una línea partidaria, no importa qué partido sea, al final siguen teniendo control y a veces siguen teniendo salario. Ojalá, cuando dicen que Isis Cuéllar está suspendida, la pregunta aquí, y tengo que ver un poco legal, si es suspensión con los mismos privilegios o suspensión sin los privilegios. Ese es un tema que está pendiente de analizar. Entonces, yo creo que aquí es un tema del principio. El principio es que estos recursos le han hecho daño a la clase política de este país. Y quizás yo soy un poco conservador y yo soy del criterio que esta democracia necesita partidos políticos fuertes. Y por esta razón hay dos partidos centenarios que han sido afectados y esa historia la han ido arrastrando a través de los años. Y hoy un tercer partido, Libertad y Refundación, entra en lo mismo. Entonces ya no pueden decir que son diferentes. Esta cultura política que tiene que cambiar en el país, porque la democracia agoniza cuando se usan mecanismos clientelares para captar el voto. Las canastas familiares que dieron de los no sé cuántos millones para andar repartiendo, lo dieron para comprar voluntad. Mire, cuando usted hace un cruce entre el número de marcas que obtuvieron los diputados, usted se va a dar cuenta que estos diputados de la Junta Directiva que pertenecen al M28, que también es interesante verlo, y dentro del mismo partido lo discutieron, el oficialismo, porque dentro del mismo partido hay divisiones. Y ahí usted pudo escuchar antes. Entonces, el M28, estos tienen, el número de marcas supera, y por eso algunos dicen, somos los más votados. Claro, hombre, si es que tuviste plata para hacer política, tuviste 18 millones para repartir canastas, becas y todo. Entonces, el principio es que esto le está haciendo mucho daño a la democracia, al margen del tema de corrupción, que obviamente ojalá se pueda corregir y todo. Creo que debemos de verlo en un nivel superior. Y es que este sistema y esta democracia nuestra no va a lograr superar esos grandes desafíos si seguimos con esas mismas prácticas de una democracia que se nutre de la miseria y la pobreza del hondureño, en vez de ser la respuesta a la miseria y a la pobreza, se nutre en época electoral y se burlan del pueblo hondureño. Muy bien. Don Carlos Hernández y Germán Altamirano están con nosotros al banquillo. Vamos a la pausa. Al regreso tenemos las valoraciones del congresista Germán Altamirano y revisando los números del por qué unos más y otros menos.
hay diputados que bajo los números oficiales manejaron, yo me imagino que Germán hizo ahí las aproximaciones numéricas, algunos casi el triple de lo que le ha tocado a algunos congresistas, para que tengan ustedes una relación, como unos tienen más beneficios que otros y dentro de un escenario que debe ser el mismo. El que está cerca del poder. Después de la pausa seguimos. Seguimos esta noche al banquillo. Germán Altamirano, ¿qué afectación se ha generado al interno de Libertad y Refundación? Es el partido que innovó con su propuesta en las últimas campañas, y Carlos Hernández tiene el planteamiento y la idea que ahora están igual. Bueno, mire, yo coincido con don Carlos cuando dice que es parte de la cultura política, y es cierto. Eso es de forma general. Ahora bien, donde no coincido es cuando se quiere comparar o igualar. El Libre es lo mismo que los otros partidos. Eso no es así, y le voy a explicar por qué. Cuando en los otros partidos o en los partidos tradicionales se institucionaliza la corrupción, y eso no ocurrió en Libre, o desde la coordinación nacional general del partido o desde la candidatura general del partido se permite la corrupción. Eso no ocurre en Libertad y Refundación, al contrario, esa es la diferencia. Yo le voy a poner un ejemplo, siendo señalado porque utilizó la administración pública para pagarle tarjetas de crédito a su hija, o presuntamente pagarle tarjetas de crédito a su hija, porque está siguiendo un caso precisamente. Sucedió con una diputada, no es la candidata la que está sometida en ese tema. Entonces, más bien, en otros partidos ha ocurrido un caso cuando son señalados algunos diputados y todos se arropan con el mismo manto de impunidad. Aquí no. Usted puede ver el posicionamiento de la coordinación y de la candidata es despojarse. Y mire qué respetuosos son. No dicen de todos los diputados, dicen de los diputados de Libertad y Refundación, porque ellos responden por los de Libre y piden que se despojen del fuero legislativo para que todos los de Libre seamos investigados de forma igualitaria, para que empecemos a dar una muestra de un cambio verdadero, pero a ver si los diputados de los otros partidos lo pueden hacer, si es que esos diputados de los partidos tradicionales son los que sacaron a la masa y cuando se estaban acercando a grandes casos de corrupción. Entonces, en este sentido, en este escenario que estamos viviendo hoy, la coordinación le está pidiendo, y ojalá y fuera así, yo le digo, yo sería el primero, además, yo me ofrezco a presentar el proyecto de ley para despojarnos del fuero legislativo y que seamos investigados de forma igualitaria. Y para eliminar, Germán, y para eliminar ese tema tan llevado y traído de las subvenciones y entrar limpios a un proceso electoral casi en reglas igualitarias, porque debemos decir, sigue abierto, sigue vigente como tal, y viene la campaña política, y ya sabemos los políticos de muchas cosas que se valen y se basan y pueden continuar con esto que para muchos lo han calificado como una piñata de la hacienda pública. Claro, Chendo, es que mire, cuando se crea con un objetivo sano, pero se contamina y se distorsiona, pues entonces hay que cortarlo. Eso definitivamente, porque es que al final de cuentas nosotros nos debemos, yo le digo, yo me doy cuenta que se manejaba de esa forma en Cedesol por el video, así como todo el resto de la población nos dimos cuenta por el video que se dio de José Carlos y de la diputada Isis. Óigame, hasta la falta de respeto con la que él se refería hacia otro candidato o hacia otra persona, hasta eso sí ya lo conocíamos nosotros del exministro. Pero mire, vamos a ir más allá. Yo le digo, en Santa Germán, y si ustedes lo conocían, ¿por qué no habían planteado esto a nivel de la cúpula? ¿O ya lo habían hablado? Porque entiendo de que, y voy a poner el ejemplo de Santa Bárbara, de la poca información que a nosotros nos llega, que a usted no le tratan igual
que el beneficio de Casaña, que el beneficio de Angélica Smith. O sea, y ya sabemos cómo es el accionar de la clase política, que reaccionan internamente, y yo no quiero imaginar esos debates que ustedes tenían diciéndole, mire, ¿cómo es posible que a él le tengan esta cantidad y nosotros que también estamos en una competencia que la queremos sana, nos están viendo de menos? Ya me responde, porque usted me No, yo lo que le iba a decir algo. es claro, y tal vez como responder, según los datos que el ingeniero Redondo ayer emitía, el diputado Altamirano gestionó 13 millones de lempiras, pero Edgardo es mucho más y Angélica mucho más. Entonces, claro, llama la atención. Evidentemente aquellos dos están sentados arriba y entonces de repente eso le permite. Entiendo, diputado, que usted lo gestionó también a través de algunas ONGs, que fue una práctica del pasado. Lo menciono porque creo que fue una práctica que le hizo mucho daño al sector de la sociedad civil. Y lo digo, yo soy presidente de la Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo y en el pasado se canalizaba las mismas prácticas en el reglamento para este fondo. Ellos dicen patronatos, asociaciones de, no sé, de mujeres y otros, ¿verdad? Y en eso otro, pues hemos detectado que hay algunas ONGs también, Chendo. Es importante decirlo, que en el pasado nosotros, y lo digo otra vez, nosotros, ASJ, Carlos, denunció en el gobierno pasado el festín que se hacía con las ONG de maletín que se crearon. Ahora hemos abierto una línea de investigación para verificar si esa misma práctica también se hizo hoy. Si Mujeres Unidas Extraordinarias, que ojalá sea una organización, Germán, de muchos años en Santa Bárbara, se creó ahorita y se le dio personalidad jurídica ahorita para gestionar. Esas fueron las prácticas del pasado, insisto, del pasado. No hemos estado investigando eso, pero lo que uno cuestiona es que parece ser que esos hechos del pasado como que dan tips ya en el presente para tratar de siempre mantener las mismas prácticas, pero superar las debilidades que permitieron que en el pasado se judicializara. Y eso es lo que uno, obviamente, lamenta, cuestiona, e insisto, ojalá, yo espero por el bien de la democracia de este país, que sea solamente ISIS y que no nos vayamos a aparecer con otro caso y con la misma connotación en Olancho, en Santa Bárbara, en Lloro, en eso, porque bueno, ahí el pueblo va a decir, señora presidenta, señor coordinador, señora candidata, queremos que se sea implacable eso y en el periodo de tiempo en el que estamos, otra vez, tal vez actuando de manera muy conservador, no crea que este sistema tan frágil que tenemos de democracia convenga este tipo de situaciones. Así es que nosotros estamos vigilando, obviamente, gracias a los medios de comunicación que han sido muy inquisidores en este tema, porque al final creo que lo que se busca es corregir esas prácticas, pero que se sancione también a los que han hecho uso inadecuado de estos recursos. Bueno, Germán. Perdón, Chendo, y sobre todo eso, don Carlos, porque no solo es el hecho de descubrir si hay otra ISIS o si hay 10 ISIS. Al final acá, lo que esperamos nosotros es que se acabe la impunidad, porque en la medida que se evite la impunidad, vamos a evitar que sigan apareciendo obviamente, totalmente de acuerdo. Y le interrumpo solo para decir, siempre lo decimos, hay dos vías. Sistema de integridad, que es lo que tuvieron que haber hecho antes, y era eliminar estas vías de fuga de recursos, y el tema de la impunidad, fortalecer las instituciones, contralores del Estado. Y ahí con mucho dolor lo digo, lamentablemente en vez de fortalecer, hoy tenemos menos fiscales, hoy tenemos menos investigadores, hoy tenemos menos policías, hoy tenemos menos jueces, y eso sí nos preocupa enormemente. Y no estoy especulando, le estoy hablando datos oficiales que van a salir pronto en Estado de la Justicia que vamos a perder. Entonces, eso es lo que uno dice, ¿hasta dónde vamos? Estamos luchando frontalmente, creamos la Secretaría de Transparencia, claro, pero sin presupuesto al inicio. Han logrado mejorar,
para prevenir, pero no estamos haciendo acciones para justamente lo que dice el diputado Altamirano, asegurarnos que vamos a reducir la impunidad. La impunidad hoy la tenemos menos, se lo digo. Mire, hay fiscales que no tienen ni siquiera un vehículo para moverse, tienen que irse allá ahorita a Ocotepeque y a buscar, y a veces no hay ni recursos para pagarle. Con la cooperación, que antes había, que se cuestionó y que Luis Redondo dijo que nos iba a investigar criminal, se sustituye a mucho de eso, viáticos y todo. Ahora no hay eso. Algunas organizaciones tratamos de apoyar algunas causas de algunos fiscales, pero tampoco hay recursos. Entonces, ahí tenemos que apostarle, fortalecer los entes contralores del Estado si verdaderamente queremos combatir la impunidad. Bueno, voy a la pausa. Tiene la palabra al retorno Germán Altamirano para continuar en esta presentación hoy aquí en Al Banquillo. Ya volvemos. Seguimos al banquillo, diputado Germán Altamirano. ¿Qué se puede hacer desde la Cámara Legislativa en estos días que va a haber mucha discusión política en compromisos verdaderos y reales para corregir? Y no vengan los partidos políticos, los tres con opción a ganar las próximas elecciones, a decir esto lo vamos a corregir nosotros cuando seamos gobierno. O sea, ahora lo pueden hacer perfectamente. Si es reforma constitucional, 86 votos se pueden conseguir dialogando. Por favor, Germán. Sí, por supuesto, Chendo. Yo creo que la población quiere ver acciones contundentes y la coordinación ha convocado para el próximo viernes precisamente para tomar una posición, primero como partido y después como partido, como bancada. Yo esperaría, y lo ha dicho el presidente Redondo, pero yo espero que como Congreso tengamos acciones más contundentes como clase política en general, porque al final los que salimos perjudicados somos los que no debemos ni tememos, ¿verdad? Al final de cuentas aquí hay quienes están queriendo llevar agua para su molino. Mire, por ejemplo, los nacionalistas decían que querían proponer una moción para que se nombrara una comisión e investigara a diputados, cuando han sido ellos los que sacaron a la Masi en el periodo anterior. O sea, diputados investigando a diputados. Eso no contiene. Yo creo que al final de cuentas nosotros ya estamos grandes y tenemos que demostrarle al pueblo hondureño que verdaderamente queremos hacer bien las cosas, porque fíjese, aquí no es tanto, al menos yo, de forma particular, lo digo de manera personal, no le tengo tanto temor a una condena judicial. Por supuesto que me da miedo, pero le tengo más temor a una condena social. Claro. El poder salir a la calle y levantar la cara, salir con mi familia, porque no le debo nada a nadie, porque yo tengo de qué vivir. Mi familia me educó, gracias a Dios, y por eso estoy en esto, precisamente para poderle entregar algo a mi pueblo, a mi departamento, pero no para lucrarme de esto. Mire, utilizar fondos del Estado para campañas políticas como para beneficio particular es detestable desde todo punto de vista. En Santa Bárbara hubo una denuncia en un medio nacional que llegó un ministro incluso a dar no sé cuántos millones para apoyar a un diputado. Eso es una realidad. ¿Qué ministro, Germán? ¿Qué ministro? Diario Tiempo, y por eso lo digo, para evitar cualquier problema, Diario Tiempo Digital dijo que el ministro de Educación había llegado con una cantidad de millones y puso la foto de un diputado que esa final le llegó al departamento. Entonces, este tipo de cosas, yo creo, y a mí no me consta. Lo que sí me consta que anduvo el ministro ahí en el departamento de Santa Bárbara, eso sí es una realidad. Y también yo aquí eso lo voy a decir. Si me plantea esa situación, tienen la misma profesión. Para claro, que no vayan a pensar tampoco mal, ¿verdad? Son docentes, han sido afiliados a uno de los colegios magisteriales con la misma línea de pensamiento, el COPRUM. Que también, que ese es un derecho que claro, todo el mundo lo tiene. Germán, cerramos con usted. Y el problema, Chendo, es que
y le digo, no es una directriz desde arriba, porque yo sé, a mí me consta que no fue una línea de arriba. O sea, y eso se puede comprobar en las actas. Llegaron más de 1000 maestros al departamento de Santa Bárbara a ser parte de las mesas electorales, por ejemplo. O sea, hubo un acuerdo político incluso para adulterar la voluntad popular. O sea, y eso también fue público, lo aceptaron los actores En el mismo partido. principales de esa acción. Entonces, mire, ese tipo de cosas son las que se ha señalado desde la ciudadanía, y por el hecho de que si antes nosotros lo señalamos y lo cuestionamos, lo tenemos que seguir señalando y cuestionando por respeto a nuestra militancia, Chendo, porque nuestra militancia no es así. La coordinación no es así, nuestra candidata no es así. Entonces, yo creo que este partido tiene un origen y tiene un proyecto que es mucho más grande y mucho más loable que las actitudes y las acciones de unos cuantos. Muy bien, gracias Germán Altamirano, diputado por el departamento de Santa Bárbara. El Ministerio Público hoy, a través de la Agencia Técnica de Investigación, ha intervenido en San Pedro Sula, aquí en Cedesol, y hablaba el fiscal general de un proceso que lleva a establecer si los beneficiarios, cuando se trata de organizaciones que se han constituido para recibir esos fondos, esos recursos, están inscritas legalmente en la alcaldía de San Pedro Sula, decía, para el caso del Ministerio Público, igual acción aquí en Cedesol. En la DIRSAC, sí. Cierro con usted. No, gracias. Hernández. Creo que Germán cerró muy bien. Esas prácticas que han sido constantes de manipulación, de usar el poder para... Yo siempre recuerdo ese concepto porque yo siempre le digo, corrupción es el uso del poder delegado para beneficio personal. Y a veces decimos, no hay corrupción. Y esas prácticas, lo que supuestamente publicó Diario Tiempo de Santa Bárbara, pero cosas que pasaron en Choluteca, en Olancho, eso es corrupción. Y aquí entonces, por eso es que nosotros insistentemente le decíamos al Congreso Nacional que dé informe de esas subvenciones. Y todavía pasó ayer y se niegan a hacerlo. Ayer nos publicaron un listado, por lo menos ya nos dan más elementos, porque nos dicen la obra y bueno, hay que ver la obra y hay que ver la calidad. Mire, Chendo, si no son capaces, el Congreso Nacional no ha sido capaz de cumplir la ley de contratación del Estado para sus propios gastos, los gastos que hace el día a día el Congreso Nacional. ¿Qué es lo que hacen para evadir la ley? Fraccionan las compras. ¿Cuántos casos no tenemos judicializados por eso? Eso es lo que hacen. Nos prometió una app. Él dijo, voy a hacer una app para que todo... No se hizo y se dedicaron a cuestionar a aquellos que insistentemente pedimos rendición de cuentas. Así es que ojalá el Ministerio Público tenga todas las condiciones para poder hacer su trabajo, que el Tribunal Superior de Cuentas pueda reaccionar, pero yo quiero animar a la ciudadanía a que denuncie. Si usted aparece un nombre y no existe y no le han dado, que nos busque. Yo me comprometo, si nos busca a nosotros como asociación, pero puede ser cualquier otra, los medios de comunicación, para no seguir permitiendo que se sigan aprovechando y sigan usurpando nuestra identidad, como lo que vimos ayer, y hemos escuchado testimonios ya que se están validando de personas que dicen, aparezco en un listado, pero a mí no me dieron eso. Mentira, no me lo dieron. No podemos permitir eso. Y bueno, ojalá que podamos fortalecer nuestro sistema, nuestra democracia, nuestras instituciones. Y, Chendo, solo termino. Yo estuve en esta misma casa hace 14, 15 años. ¿Sabe qué? Hablando de lo mismo. En ese momento, no sé si recuerda usted cuando un bárbaro diputado el Día de la Madre se atrevió a presentar, bueno, en las liquidaciones que tuvimos que después de meses, que compró calzoncillos de marca para celebrar el Día de la Madre. Entonces se generó toda una... ¿Entiende? Un montón, hace 15 años viendo aquí cómo los diputados del Congreso Nacional hacían obras que no existían, cajas puentes que no se vieron, una terminal de buses, me acuerdo, en el oriente del país que nunca se hizo. Y volver aquí,
15 años después, hablar de lo mismo, uno dice, ¿qué nos está pasando como país? Parece ser que no aprendemos esas lecciones. Aún cuando se ha judicializado y aún cuando hay gente que está enfrentando la justicia por esto mismo. Muy bien, Carlos Hernández, director de ASJ, y el congresista Germán Altamirano, por el departamento de Santa Bárbara, que corre por la reelección en el departamento occidental. Gracias por su sintonía. Buenas noches.